¿Por qué a mí? Muchas veces tenemos esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? Y la verdad es que hay muchos casos cuando no tenemos respuesta. Cuando alguien está muriendo de cáncer o cuando haya sufrido alguna tragedia. Esta es la pregunta que muchas veces viene a mente. ¿Por qué a mí? Pero si hay una situación en la cual podemos tener la respuesta. Es cuando tenemos esa pregunta en el trabajo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Particularmente en nuestro trabajo, cuando, digamos, no hay aumentos, nos pasan por alto en las promociones, no hay recursos, no hay respeto, no hay apoyo, un montón de cosas así, ¿no? Y muchas veces tenemos esa tentación que hace la pregunta, ¿por qué a mí? Y en Primera de Pedro capítulo 2, comenzando con el versículo 18, vamos a analizar la situación en el trabajo y ¿por qué a mí? Y vamos a ver si es posible contestar esta pregunta en muchos casos, porque vamos a ver dos cosas aquí en este pasaje, 1 de Pedro capítulo 2. Vamos a ver en el trabajo el poder de la sumisión. Y aquí en 1 de Pedro estamos hablando mucho de la sumisión. La vez pasada hablamos de la sumisión al gobierno, aun cuando no es un gobierno justo. Y esta vez vamos a ver el poder de la sumisión en el trabajo. Y en segundo lugar, vamos a ver si es posible entender un poco el enigma del sufrimiento. Y ver aquí en este pasaje menos 4 razones por las cuales sufrimos. Y de hecho nos es necesario muchas veces sufrir en nuestros lugares de trabajo. Aquí en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 18. Señor, antes de abrir tu palabra, queremos, Señor, que nos abras nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos recibir lo que tú tienes que decirnos en esta ocasión. Señor, es cierto que somos seres humanos y muchas veces luchamos con esa pregunta, ¿por qué a mí? Y te suplico que podamos entender aquí en este pasaje lo que tú piensas, lo que tú nos dices, para que podamos madurar y conformarnos más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te suplicamos todo esto. Amén. Versículo 18, 1 de Pedro 2. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En versículo 18, Pedro está hablando nuevamente de esto que es la sumisión, específicamente el poder de la sumisión. Criados, estad sujetos con todo respeto
a vuestros amos. Y como les dije, es lo que examinamos la vez pasada, hablando de la sumisión a instituciones gubernamentales en la primera parte del capítulo. Y vamos a observar también en versículo 18 que esta no es una alternativa ni una sugerencia, es un mandamiento. Es un mandamiento. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. ¿Por qué? ¿Cuál es la misión de esta sumisión? Tenemos que entender bien el contexto, porque este pasaje en realidad comienza en el versículo 9. Y la vez pasada les decía que el versículo 9 de 1 de Pedro capítulo 2 en realidad es otra forma de la Gran Comisión. La Gran Comisión aparece en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Hechos, y también aquí en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra misión aquí en la tierra no es disfrutar. La misión que tenemos es anunciar la luz de Dios, las virtudes de Él, las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y necesariamente habrá veces cuando es necesario sufrir, como algunos creyentes están sufriendo en lugares como la China, en Myanmar, en otros países más, Irak, Irán, donde de veras cuesta ser creyente en Cristo Jesús. A veces cuesta hasta la vida. Así que el sufrir es algo necesario a veces. Y por eso el mandamiento a someternos. Y esto, por supuesto, choca con la tendencia que todos tenemos, el orgullo, la fuerza bruta del hombre, en contraste con la sumisión a Dios. Y sobre todo cuando esto sucede en el trabajo, y sobre todo en un país supuestamente libre, y estamos sufriendo, y no estamos pensando en lo que disfrutamos, no estamos pensando en las libertades que disfrutamos acá, no estamos pensando en el estilo de vida, no estamos pensando en nada de eso, y cuando nos toca sufrir de vez en cuando, obviamente estamos pensando, jamás me someteré a ningún ser humano. Esa es la actitud que a veces tenemos. Pero someterse a las autoridades establecidas, ya sea al gobierno o a su jefe, en realidad, Pedro nos está enseñando, es someternos a Dios. Si Dios es nuestro amo, si Dios es soberano, si Dios es Dios, si Dios es nuestro Salvador y Señor, entonces no hay nadie más alto que Él. Y cuando estamos siguiendo su misión a su misión, entonces nadie nos puede hacer daño sin el permiso de Él. Y su misión en realidad es sumisión a Él y no al jefe terrenal o al trabajo o al gobierno, lo que fuera. Si uno no aprende a someterse, uno siempre será, y eso digo con mucho cuidado y respeto, siempre será una persona pequeña. Porque esta persona nunca tendrá fuerza más allá de uno mismo. Uno puede tener mucha capacidad, por supuesto. Hay algunas personas más capacidad tienen que otra. Pero todos tenemos esta limitación humana. Y la persona que aprende lo que es someterse a Dios, de repente se hace canal de la gracia y el poder de Dios. Y por lo tanto, de repente, lo que tenemos es un poder sobrenatural. Porque ahora
el poder de Dios quiere canalizarse a través de nosotros. De vez en cuando es necesario sufrir un poco para que el poder de Dios esté actuando en nosotros para llevar a cabo la misión de Él. Pero miren lo que pasa. De repente nosotros somos personas grandes en el sentido de que es Dios quien está operando dentro de nosotros. Es imposible tener un gran impacto en esta misión de anunciar sus virtudes al mundo si no entendemos lo que es someternos a Él, a su plan, a sus propósitos, etc. Y muchas veces hasta en nuestras oraciones uno puede captar bien cuál es el enfoque de la vida de uno. Señor, ¿por qué a mí? Señor, esto es lo que necesito. Señor, esto es lo que te pido. Señor, esto es lo que necesito. Señor, esto sí me duele. Y gracias al Señor podemos hablar con el Señor en cuanto a cualquier cosa. Por supuesto que no estoy diciendo que no hemos de orar por cosas personales, y algunos tienen esta idea errada, pero digo, uno puede observar cuál es el enfoque de la persona. Claro, cuesta. Claro, a veces hay que sufrir, como Cristo sufrió orando en el huerto aquella noche antes de ser entregado. Cuesta. Pero, ¿cuál fue el enfoque de Cristo? Señor, que sea hecha tu voluntad y no la mía. Otro enfoque. ¿Cómo lo hacemos? Porque en versículo 18 dice, criados está sujetos con todo respeto. Con todo respeto. Y esto se refiere a dar todo el respeto que merece la persona que ejerce autoridad. Es decir, respeto a su posición, no necesariamente a la clase de persona que es. Y puede ser que dentro de poco se da a entender que el presidente o la presidente, quién sabe, puede ser que es un gran sinvergüenza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Someternos con todo respeto, no al pecado de la persona, no a las barbaridades de la persona, sino a su puesto, su oficina. Entonces, precisamente esto es lo que Pedro está queriendo establecer. Como la vez pasada, cuando vimos anteriormente en el versículo 17, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey, y les recordé que el rey en aquel entonces era el ínfamo Nerón, loco, endemoniado, malvado, más allá de un sinvergüenza. ¿Y qué dice Pedro? Pedro dice, honrad al rey, es decir, su puesto. El hecho de que por el momento, por hoy, es instrumento de Dios. Mañana, quién sabe, solo Dios sabe. Pero vamos a respetar el puesto, sin tomar en cuenta la persona ocupando el puesto. Porque nosotros, como creyentes, entendemos que en realidad nuestra sumisión no es a esa persona, sino a Dios, quien todo lo controla. Todo lo controla. Y por eso nosotros podemos respetar a la persona. Lo mismo que vimos la vez pasada en Romanos capítulo 13, aquel pasaje en los versículos 1 a 3, que también habla de la importancia, la necesidad, el mandamiento de someternos a las autoridades establecidas. ¿Por qué? Porque son autoridades establecidas por Dios. Lo mismo se puede ver en Efesios 6, Colosenses capítulo 3 y otros lugares más en la Biblia. Ni vale la pena buscar estas referencias porque las hemos visto vez tras vez. Pero lo mismo se enseña. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es ver cómo está nuestra actitud. Tenemos que comprobar cuál es nuestra actitud. Si nosotros tenemos una actitud de sumisión o rebeldía. Ahora, como les dije la vez pasada, hay una diferencia enorme entre la obediencia, que es una acción,
y la sumisión, que es una actitud. Hay veces, si la voluntad de Dios choca con la voluntad del rey o el jefe, si el jefe me dice pecar, lo siento mucho, con todo respeto, lo siento mucho, no puedo. Y todos sabemos que hay jefes que esperan que mintamos o que robemos o lo que fuera. Entonces, en este caso, tenemos que decir no, hasta aquí. Yo estoy dispuesto a trabajar duramente todo el día, cumplir con todas mis responsabilidades lo mejor que pueda, pero lo que no puedo hacer es pecar contra Dios, porque Dios es mi jefe, con todo respeto, y mantener la actitud sumisa. Ahora, si el empleo que tenemos continuamente nos derriba, o necesitamos una nueva actitud, o necesitamos un nuevo empleo. Una de las dos cosas. Porque no hemos de permitir que nadie ni nada afecte nuestra actitud. Nunca veremos el poder de Dios desencadenado sobre nuestras vidas mientras tengamos una mala actitud. Punto. Es necesario que aprendamos a trabajar con todo respeto. Es triste, pero hay algunos que no se sentirán contentos en el trabajo, no importa cuál sea. Porque el problema no es el trabajo, el problema es su actitud. Y por eso digo, o necesitamos una nueva actitud, o necesitamos un nuevo empleo. Y esto tiene una magnitud increíble, este mandamiento, porque dice aquí, en versículo 18, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Pedro, probablemente conociéndonos y pensando, bueno, alguien va a decir, pero usted me conoce a mi jefe, porque esta siempre es la tendencia que tenemos. Bueno, está bien, Pedro, pero tú no sabes quién es mi jefe. Entonces, por eso, Pedro agrega aquí en versículo 18, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. En el contexto histórico, Pedro le escribe a muchos que eran esclavos, no empleados, sino esclavos. La historia nos dice que en el Imperio Romano más del 50% de la población eran esclavos. Así que muchos de los lectores de Pedro eran esclavos. Había varias clases de esclavos. Había esclavos que de veras tenían una vida muy dura y habían esclavos que eran profesionales también, que vivían más o menos bien. Pero, eran esclavos. Es decir, no había oportunidad para escoger. Quiero trabajar aquí o quiero trabajar allá. Porque eran esclavos. Y esta es la diferencia que tenemos nosotros hoy en día en este lugar. Porque nosotros, la mayoría de los creyentes hoy en día, en este país y en los países representados acá, tienen la posibilidad de escoger. Y si el trabajo nos afecta tanto, como dije, o necesitamos una nueva actitud o necesitamos un nuevo trabajo. Y aunque sea difícil a veces, es una posibilidad. Es una posibilidad. Pero no importa porque sea esclavo o sea libre, tenga un jefe amable o un jefe que no sea tan amable, que sea difícil de soportar, como dice Pedro, el mandamiento es igual. Someternos con respeto. Con respeto. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Cómo es el enigma del sufrimiento en el trabajo? ¿Por qué pasamos por eso? 4 razones. Primero, versículo 19. Porque esto merece aprobación.
Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Para comenzar, sufrimos porque es nuestra paga, es nuestra compensación. No importa dónde trabajemos, sufriremos de vez en cuando en el trabajo, aun si uno trabaja para esta iglesia. Siempre, en cualquiera que sea la organización humana, hay cosas que nos toca hacer que no nos gustan. Hay cosas no muy placenteras y tenemos que hacerlas. Aún trabajando en el ministerio, porque así es la vida. Así es la vida. Qué lindo sería tener un trabajo donde uno podría escoger lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer. Si quiere esta clase de trabajo, entonces mejor comenzar su propio negocio. Pero entonces tendrá que trabajar para el cliente y hacer lo que quiere el cliente. Así es la vida. Y por lo tanto, tarde o temprano tenemos que sufrir cosas que no nos gustan. Ahora, ¿por qué? Esta primera razón aquí, en versículo 19, dice, porque esto merece aprobación. Merece aprobación, es decir, hoy en día merece reconocimiento, acción de gracias. Pero aquí tenemos una cosa curiosa, muy curiosa. Porque esta palabra, aprobación, es la traducción, y es una traducción correcta a propósito, no es que haya equivocación en la Biblia, pero esta palabra es la famosa palabra griega charis, que casi siempre en las otras partes del Nuevo Testamento se traduce gracia. Gracia. Porque esto merece gracia, se podría decir. Esto merece aprobación, claro, merece reconocimiento. Me imagino que Reina y Valera lo tradujeron así porque pensando en el lugar de trabajo, esto sería el sentido natural y normal, porque no pensamos en recibir gracia del jefe, pensamos en recibir gracia de Dios. Y por eso me imagino lo tradujeron como aprobación, aunque la palabra es charis. Pero qué interesante, porque en realidad esto es lo que hemos estado diciendo, que el jefe nada más es canal, instrumento, herramienta de Dios. Y a través del jefe recibimos gracia de Dios. Quererlo o no el jefe, sea bueno o malo el jefe, recibimos gracia de Dios a través de él. Pero pastor, ¿cómo es posible esto? Hay una situación muy parecida, que no tiene nada que ver con el trabajo, pero sí tiene que ver con el sufrimiento y la gracia. Y voy a suplicar que busquen 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12, este pasaje muy conocido. Seguramente muchos de ustedes ya conocen muy bien lo que está pasando acá, cuando Pablo está hablando de su aguijón en la carne. Entonces, comenzando aquí en versículo 7, sin establecer más el contexto, porque como digo, la mayoría de ustedes ya pueden. Versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, un jefe de esos, un jefe difícil de soportar. Hermano, mi jefe es endemoniado, mensajero de Satanás. Estás en buena compañía entonces, porque Pablo dice, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo mismo que Pedro está diciendo. Lo único es que Pedro hace la aplicación al lugar de trabajo. Pero qué concepto, ¿no? Que hasta el jefe puede ser instrumento de la gracia de Dios. Aunque el jefe sea ateo, bruto, cruel, difícil de soportar. Qué interesante. Su trabajo y su jefe pueden parecer enviados directamente del infierno. Pueden ser mensajeros de Satanás. Pero Dios quiere usarlos para darle más gracia. Precisamente como en el caso de Pablo. Para darle más gracia. Ahora, como repito, aquí en este país nosotros podemos escoger. Y si esto llega a ser tan difícil, demasiado, lo que fuera, uno puede buscar otro trabajo, está bien. Pero si uno está nada más corriendo de su responsabilidad, no soy profeta, pero es muy posible que el próximo jefe sea peor. Porque Dios está tratando de enseñarnos. Ahora, existe otra vez más en 1 de Pedro capítulo 2, existe una condición en todo esto. Porque dice en versículo 19, pero esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. El sufrimiento, es decir, no cuenta si uno no está desempeñando sus labores como es debido, padeciendo injustamente. Y esta gracia no se recibe si no tiene la actitud correcta con todo respeto. A causa de la conciencia delante de Dios, soportamos los padecimientos en el trabajo porque comprendemos quién realmente es nuestro jefe. Hay creyentes ignorantes o inmaduros o posiblemente ambas cosas, quienes en el trabajo no cumplen con sus responsabilidades. Siempre llegan tarde, salen temprano, siempre tienen excusas, no trabajan bien y dicen que en mi trabajo estoy sufriendo persecución. No, estás sufriendo por ser idiota, ¿verdad? Lo siento, pero esta es la cosa. Hay personas que no entienden lo que es la responsabilidad. No tiene nada que ver con ser creyente, tiene que ver con ser perezoso, ignorante, lo que fuera. Y también el otro día, una señora me estaba hablando porque trabaja mucho en cuestiones de empleos. Y en cierta oficina hay una señora muy joven que va a una iglesia evangélica, canta en el grupo de alabanza y toda la cosa, muy, muy activa, y tiene la responsabilidad de ser asistente a una persona con gran responsabilidad dentro de esta compañía. Pero a cada rato, esta señora está diciendo, alabado sea el Señor, qué lindo es Dios. Y le dicen, señora, por favor, estamos en un ambiente muy profesional y, bueno, gracias a Dios que usted ama al Señor y todo eso, pero aquí estamos en ambiente profesional y estamos aquí para trabajar. Pues sí, pero yo amo tanto al Señor que no aguanto a veces y tengo que llorar de alegría. Pues señora, mejor llorar en casa, ¿verdad? Y les digo, algún día la van a despedir y van a decir que está sufriendo persecución por su fe en Cristo. No por su falta de entendimiento, ¿verdad? Así que Pedro habla de una forma muy, muy clara
si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Injustamente. Muy importante. Ahora, hay una segunda razón por la cual sufrimos. Sufrimos porque esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Así haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. No es honroso padecer el trabajo cuando eso se debe a nuestra propia culpa, pecado, pereza, pero sí es honroso padecer cuando hemos hecho un buen trabajo, y en estos casos hay que sufrir soportándolo. Y esto proviene de tener la actitud correcta, la perspectiva bíblica correcta de la autoridad. Esto de soportar es parte del fruto del Espíritu, y esto también es resultado de las pruebas. Cuanto más sufrimos, más paciencia desarrollamos. Si aprendemos a sufrir en el trabajo, fíjense, tendremos paciencia cuando realmente la necesitamos. Y francamente, cuando a veces me toca hablar con familias que están pasando por una tragedia, de haber perdido a algún ser querido, estar padeciendo alguna enfermedad, muchas veces uno puede notar la actitud, es la misma actitud que han tenido en sus relaciones sociales, en su trabajo, en su familia. O sea, esta misma actitud de entender quién es soberano, entender cuáles son las responsabilidades que tenemos, y uno ha aprendido lo que es padecer injustamente. Y cuando nos viene la tentación, ¿por qué a mí? Entonces uno ya tiene experiencia, ya tiene la práctica para decir, bueno, posiblemente en esta vida nunca voy a tener la respuesta que quisiera tener. Pero una cosa sé, lo que estoy padeciendo es aprobado por Dios. Vino con el pleno conocimiento de Dios y su permiso también. Así que por lo tanto, voy a aguantar, voy a soportarlo, confiando en que a través de esto voy a recibir gracia de Él, y más gracia. Hay una tercera razón. Sufrimos porque este es nuestro llamado. Algunos son llamados a predicar, todos somos llamados a sufrir. Dice en versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sufrimos en el trabajo, porque ese es nuestro llamado. No existe el trabajo ideal, ni tampoco trabajando en esta iglesia, porque siempre hay seres humanos aquí. Y por eso nunca será un lugar perfecto. No hay, no existe. Siempre hay lecciones que Dios quiere enseñarnos. Y es imposible, por ejemplo, aprender a perdonar si nadie nos ofende. Si no es por eso, entonces eso de perdonar es teoría, no es realidad. Entonces, aún trabajando en una iglesia, hay cosas que suceden. Hay personas que están sufriendo de no sé qué algún día y pues hablan mal o pierden su control, bueno, qué sé yo. Y uno sufre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. ¿Para qué? Para aprender lo que es perdonar. Dios usa todo esto para conformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Siempre hay cosas que aprender. Vamos a buscar un par de versículos, comenzando con 2 Timoteo 3:12. 2 Timoteo 3:12. Este versículo
lo dice de una forma tan clara. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Punto. ¿Cuántos? Todos. Todos. Ay, hermano, yo quiero servirle al Señor. Está bien. Entonces puedo decir con seguridad que va a sufrir. Va a padecer persecución. Es un hecho. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Otro versículo que enseña el mismo concepto, Hechos capítulo 14. Hechos 14. Versículo 22. Pablo y Bernabé están estableciendo la obra en Listra, quiero decir, en versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Y cómo choca esto con lo que escuchamos de vez en cuando en la televisión, en el radio, algunos tipos que están predicando y nos hablan de la prosperidad, de que nunca es la voluntad del Señor sufrir y parece que tienen Biblias muy chicas, ¿no? Que faltan algunos versículos por aquí y por allá. Porque la enseñanza de la Biblia es muy, muy clara. Vamos a sufrir. Vamos a tener gozo. Vamos a tener una recompensa celestial y también aquí en la tierra. Sin embargo, vamos de vez en cuando a sufrir. Y si no aprendemos a someternos con buena actitud, estaremos condenados a una vida miserable y a tener un corazón lleno de amargura, francamente. Es a través del sufrimiento que nos convertimos en las personas que Dios quiere que seamos, en personas como Cristo. Y esta es la aplicación de la verdad bíblica. Algunos se llenan la cabeza de conocimiento, pero nunca aprenden a aplicarlo. Dios nunca nos llama a hacer algo sin darnos un ejemplo de cómo hacerlo. Y en este caso, Pablo o Pedro, nos da el ejemplo del mismo Señor Jesús, aquí otra vez en 1 de Pedro capítulo 2. Cristo nos dio el ejemplo a seguir, porque Él cumplió su misión con un espíritu sumiso y con una perspectiva bíblica de la autoridad. Hablando de Cristo, dice en versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, es decir, tenía Cristo una vida limpia. Sufrió, no por ningún pecado propio, injustamente sufrió Cristo. Totalmente cumplió su trabajo Cristo. A propósito, es interesante este pasaje que Pedro, como algunos autores de la Biblia, Pedro combina de vez en cuando algunos versos de la Biblia, y aquí en este versículo está combinando lo dicho en Isaías 55:9 y Sofonías 3:13. Toma un poco de cada verso y los combina. Es decir, Cristo tenía una vida limpia y luego una vida totalmente consagrada. En el versículo 23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y aquí vemos que tenía una buena actitud, un espíritu sumiso el Señor Jesús. Él no precisaba tener la última palabra. Y allí, francamente, es donde luchamos, donde todos nosotros luchamos, porque siempre, en cada conflicto, nosotros queremos la última palabra. Pues sí, pero.
Y siempre queremos esa última palabra. Pero qué cosa ver al Señor Jesús totalmente injusto lo que sufrió. Y cuando le fue necesario, habló con claridad, pero no buscaba la última palabra. Se sometió, totalmente se sometió. Y también vemos que tenía una autoridad bíblica o una perspectiva bíblica de la autoridad, sino encomendaba la causa al que juzgaba justamente. Sabía que Dios es soberano y que este Pilato, que estos soldados romanos, que Judas, ninguno de ellos tenían poder propio, tenían poder prestado, y que Dios Padre está en control en cada momento, en cada circunstancia. Entonces Cristo, Jesús, digo, la parte humana de Él, tanto divino como humano, y Cristo Jesús entendía bien en todo este proceso quién es su jefe, quién es soberano. Pero también podemos ver el ejemplo de su vida consumida en versículo 24, que dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y aquí también otra combinación de Isaías 53:12 y Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, y además la última frase, por cuya herida fuisteis sanados, es tomada de Isaías capítulo 53:5. Fascinante eso, porque nos da a entender la maestría que tenían de la palabra. Claro que están escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, claro que sí. Sin embargo, ¿no es interesante que este pescador sin letras tenía una facilidad con la palabra del Señor para tomar las palabras de los profetas y saber su contexto y su significado y poderlo combinar en un dicho claro y muy aplicable a la situación? Cristo consumió su vida totalmente para cumplir su misión. En cuanto al lugar de trabajo, lo que tenemos que entender es que el trabajo que el Señor nos da, eso también es la misión de Dios. Esta es la misión de Dios. Estaba compartiendo anoche en la reunión de oración que hace poco tuvimos aquí en este mismo lugar la graduación del Instituto Bíblico y Seminario de Calvary Bible College y Seminary, aquí en Kansas City, aquí mismo. Y 3 miembros de nuestra iglesia recibieron sus títulos este día, incluyendo uno de los pastores, el pastor Jeff Cox. Recibió aquel día su maestría. Entonces ellos me pidieron a mí dar el discurso aquel día, la presentación, y también me dieron el derecho de vestirme de mis cosas doctorales y todo esto para entregarle a Jeff su diploma, que fue algo muy lindo, y a los otros 2 también. Pero lo que me llamó la atención es que uno de los graduados es un señor en esta iglesia, y aunque alguien me dijo que estaba estudiando unas clases ahí, yo no tenía idea que estaba para recibir su título aquel día. Recibió su bachillerato en consejería cristiana. Yo no sabía, sinceramente, y cuando estuvimos formándonos ahí abajo, lo veo, y me abrazo: hola pastor, ¿qué tal? Y muchas gracias por todo. Y Chris, ¿qué pasa? ¿Estás para graduar el día de hoy? Pues sí. ¿De veras? Pues yo no sabía. Muy quieto, no había dicho nada a nadie. Antes trabajaba en el campo médico, pero perdió su empleo por alguna razón, no sé cuál fue. Y en un tiempo, cuando estaba buscando hacer algo, comenzó a trabajar como voluntario en la escuela de sus niños, trabajando en la cocina. Y después de trabajar en la cocina, le ofrecían algún otro puesto ahí, y poco a poco, y en los últimos 2 o 3 años, el Señor le dio la visión de ser maestro.
en las escuelas públicas. Y eso me dijo con claridad, no quiero enseñar en las escuelas cristianas, yo quiero enseñar en las escuelas públicas porque es un campo misionero. Y por eso saqué mi título, porque ahora lo único que necesito es mi certificado para poder enseñar en las escuelas públicas. Quiere enseñar a los prejuveniles. Y dice, ¿sabes qué? 4 veces al año puedo reunirme con sus padres, imagínense. Imagínense el campo misionero que es. Imagínense. Y todos los días yo tengo el gozo de influir las vidas de estos jóvenes. Es un campo misionero. Y le digo, Chris, qué bueno que lo ves, porque para mí esto vale tanto como enviar a alguien a otro país para fundar una iglesia. Es un campo misionero. Esto, señores y señores, es lo que Pedro está diciendo, que el campo de trabajo es una misión. Y si es una misión, ¿cómo que no vamos a sufrir? Pero si entendemos que es una misión, aguantamos lo que sea. Aguantamos lo que sea. Este señor que les digo, imagínense que seguramente enseñando en la escuela pública va a sufrir. Va a tener que luchar. No es fácil. Y además no le pagan muy bien. Entonces, al venir los sufrimientos, ¿qué es lo que le da la capacidad, la gracia, si quiere, para seguir adelante? Saber que es misión. Saber que es su misión en la vida. Y no importa si alguien sea albañil, si sea banquero, si sea maestro, si sea médico, otro profesional. Todo es la misión de Dios. Y por eso, otra vez, el versículo 9, el contexto de todo esto, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Precisamente como Cristo lo hizo. Finalmente, una cuarta razón por la cual sufrimos porque tenemos un nuevo jefe. Tenemos un nuevo jefe. En versículo 25, Pedro concluye esta sección diciendo, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Y ahí está pensando en Isaías 53, versículo 6. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Por supuesto se refiere al mismo Señor Jesús. Es importante saber realmente que hemos recibido vida nueva en Cristo Jesús. Y si alguien está escuchando, o aquí, o por radio, o por internet, o lo que fuera, y no tiene la seguridad de saber que ha recibido esta nueva vida y perdón de pecado, ahí tenemos que comenzar, aceptando a Cristo como Salvador, como Señor, llegando a ser su discípulo. Y ahora, después de haber recibido esta vida, nuestra vida tiene un nuevo propósito y un nuevo jefe. ¿Quién es el Señor Jesucristo? El pastor de nuestras almas, tal como Él mismo lo dijo en Juan 10:11, Él cuida de nosotros, nos protege contra aquellas cosas que no son su voluntad, y también dice que es el obispo de nuestras almas. La palabra obispo quiere decir administrador, gerente, mayordomo, o en otras palabras, jefe. Si somos su discípulo, entonces Él es nuestro obispo, Él es nuestro jefe. Hay muchas veces en la vida cuando no podemos contestar esa pregunta, ¿por qué a mí? Pero en el caso del lugar de trabajo, muchas veces sí es posible contestar, ¿por qué a mí? Porque tenemos una misión, porque es aprobado por Dios, porque Dios es nuestro jefe, porque es parte de la misión que tenemos. O sea, todo lo que hemos visto
Qué lindo sería que cada persona tuviera esta confianza en saber que lo que hace es una misión. No tiene que ser misionero, no tiene que ser pastor, no tiene que ser evangelista. Y no es malo hacer esas cosas, se necesitan. Pero si solamente los pastores, misioneros, evangelistas, etc., hicieran el ministerio, nada se podría hacer. Todos somos ministros, cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros tenemos misión. Pero es por eso que es necesario a veces sufrir en esta vida. Pero por eso recibimos la gracia de Él. Padre Santo,